voy a aprovechar a ir presentando un poco a Manuel Reyes Mate, aunque no necesita presentación, ¿no? Porque, como bien has dicho, su prestigio ya te acompaña, ¿no? Pero bueno, desde tu extenso currículum, Manuel, sí que me gustaría destacar algunas cosas. Manuel es filósofo dedicado a la investigación de la dimensión política de la razón, la historia y la religión, y en concreto de la memoria, los vencidos y el papel de la filosofía después del Holocausto y de Auschwitz. Ha realizado sus estudios en París, Madrid, Roma y Münster. Es doctor por la Wilhelm Universitat de Münster y la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Filosofía y es profesor de investigación ad honorem. Ha sido director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, pues lo fue desde el 82 al 86, y desde ahí inspiró e impulsó la creación del Instituto de Filosofía del CSIC, de cuyo patronato fue presidente entre el 87 y el 90, fecha en la que fue nombrado director de este instituto hasta 1998. Es director del proyecto editorial La Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Esto, sí. ¿El qué? Ah, vale. Plataforma académica desde la que se han organizado los Congresos Iberoamericanos de Filosofía y el programa Pensar en Español. Es el investigador principal del proyecto La Filosofía después del Holocausto, que trabaja ininterrumpidamente desde 1990. Estos trabajos le han permitido rescatar la tradición benjaminiana de la memoria y desde ahí ubicar la significación de las víctimas en el centro de toda teoría política y moral. Además de miembro de la Junta de Gobierno del CSIC, forma parte del Conseil Scientifique du Collège International de Philosophie de París y es uno de los promotores de la Universidad Europea de la Cultura. En el año 2009 se le concedió en Europa el Premio Nacional de Ensayo por su obra La herencia del olvido y, bueno, nosotros desde luego guardamos un recuerdo muy grato del momento que compartimos con él en el año 2012 cuando participó en el 12º In Memoriam que anualmente organizamos desde la Fundación Fernando Buesa. Es un placer contar contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Sara. Ahí está, muy bien. Empiezo agradeciendo a la Fundación Buesa y al Instituto Valentín Foronda pues la cortesía de invitarme a participar en esta reflexión colectiva que desde hace tanto tiempo es la Fundación Fernando Buesa. Lo agradezco porque lo siento como un honor y lo digo sinceramente. Y también agradezco a Jesús Loza su interés. Es el que desde hace mucho tiempo me ha vinculado a través de muchas estrategias a esta reflexión. Se lo agradezco, aunque reconozco que cada llamada suya sube la apuesta, entonces esperemos que se quede ahí. Bueno, entrando en el tema, los presos de ETA no son presos, iba a decir comunes, no son presos ordinarios, dicho sea esto en sentido coloquial y no jurídico, y muy diferente por ejemplo, de otros condenados por asesinatos, de otros homicidas, por tanto, porque el homicida común, digamos, cuando mate por la razón que mate, pues se enfrenta a una cultura generalizada que tenemos muy interiorizada. En fin, el homicida habitual tiene enfrente el quinto mandamiento, que forma parte de la cultura occidental, desde luego. Mientras que el que mata con motivaciones políticas, el homicida, el preso que ha matado por motivaciones políticas, tiene un capital simbólico, tiene una significación simbólica de la que carece el homicida habitual, porque implica a la sociedad y en vez de provocar ese rechazo, digamos, habitual, ese rechazo de la sociedad en nombre de esa cultura del quinto mandamiento, lo que encuentra es complicidad y reproducción. Entonces hay que tener siempre en cuenta esta trascendencia simbólica del crimen que se produce en este contexto político. Ahí es mucho lo que se mata cuando
mejor dicho, es mucho lo que muere cuando se mata. Es mucho lo que muere cuando se mata. Si pudiéramos contabilizar pues, la cantidad de amistades rotas, de verdad sacrificada, de justicia ajusticiada, de religión manipulada, de represión de buenos sentimientos, de transformación de actos compasivos en otros de odio, de claudicación de argumentos racionales a manos de simplezas pasionales, entonces nos daríamos cuenta de lo que acabo de decir, de lo mucho que muere cuando se produce el crimen por razones políticas. Todo esto afecta, evidentemente, al alcance de la violencia terrorista, porque genera culpas individuales, las culpas siempre son individuales e intransferibles, pero también responsabilidades colectivas en todo ese entorno que le apoya, le secunda o del que forma parte. Esos daños, pues, los daños que produce el terror, alcanzan al individuo, a los autores y alcanzan también a una parte de la sociedad. Y por eso tenemos que hablar, cuando hablamos de esto, de culpas y responsabilidades. La violencia etarra nos obliga a hablar de culpas personales y de responsabilidades colectivas. Todo esto es doctrina abstracta, conocida, pero que afecta al preso. Y, por tanto, debería interesar a un seminario como este que reflexiona sobre el destino del preso de ETA. Para hablar con los pies en la tierra había que pensar siempre en qué momento nos encontramos de este proceso, del proceso del terrorismo. Porque este proceso ha tenido muchos momentos, ¿no? Un momento de incubación, un momento de despliegue y un desenlace. Nosotros nos encontramos en el momento del desenlace. ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho y hasta sus epígonos la han declarado disuelta. Pero algo fundamental queda de esa dura experiencia. Un politólogo italiano, Giorgio Agamben, escribió un gran libro sobre el Holocausto y lo titulaba «Lo que queda de Auschwitz». Lo que queda de Auschwitz, ese resto. Ese resto, lo que queda, tiene el secreto del todo. Ese resto tiene el secreto del todo. Y de alguna manera es la clave del futuro. También aquí podemos preguntarnos qué queda del terrorismo, cuál es el resto que es como la cifra que nos puede orientar sobre el futuro. Pues lo que queda en primer lugar son los presos. Quedan presos que cumplen condena y quedan consecuencias de los daños causados que sobreviven al fin de la violencia. Quedan presos y quedan daños. Y los dos aspectos están relacionados. De suerte que no podemos preguntarnos por el destino de los presos sin tener en cuenta esos daños personales y sociales que sobreviven al final de las armas. ¿Y en qué consiste esa relación? En que más allá de las respuestas legales y la aplicación de las leyes, por ejemplo, a propósito del acercamiento de los presos, queda pendiente la respuesta a esos daños metalegales, daños morales, daños políticos, que solo son posible, la respuesta solo es posible lograrla si el preso interviene. Si el preso interviene. El preso y su entorno están convocados a una responsabilidad que va mucho más allá de la pena y del delito. Y por eso nos tenemos que preguntar en este momento qué podemos decir o qué podemos hacer con los presos de ETA. Y la respuesta que yo me daría sería todo aquello que, sin caer en la impunidad, favorezca la respuesta a los daños causados y, por tanto, ponga las bases de una nueva convivencia superior a aquella otra que favoreció la aparición del terrorismo. Más en concreto, habría que decirle lo siguiente.
había que decirles a los presos lo siguiente: que hagan un esfuerzo por entender a las víctimas. Que hagan un esfuerzo por entender a las víctimas. Y voy a utilizar una palabra que puede provocar, pero que voy a tratar de explicarla. Que respeten su resentimiento. Que respeten el resentimiento. El resentimiento es una emoción que tiene mala prensa. Spinoza decía que era la más vil de las pasiones, porque es una forma diferida de venganza. Y esa sería la versión mala del resentimiento, es decir, esa voluntad de que el preso, el autor del crimen, el victimario, sufra todo lo que pueda, todo lo que su capacidad aguante, que se pudra en la cárcel, que incluso que no se arrepienta para que así se cueza en su propia culpa. En fin, ese sería el resentimiento malo. Pero hay un resentimiento bueno sobre el que nos llamó la atención una víctima, Jean Améry, un superviviente de Auschwitz, un gran filósofo. Y él, ante el espectáculo de una Alemania en los años 50 que se reconstruía felizmente, reconocida por todo el mundo, celebrando su milagro económico, que encontraba un sitio muy reconocido y muy digno en la sociedad de naciones, olvidando totalmente su pasado, Jean Améry reivindicó el resentimiento en sentido moral y que quería decir lo siguiente: la víctima exige que el victimario capte el dolor que ha producido, se acerque a los daños que ha causado, no solamente intelectualmente, sino vitalmente, que les acompañe en el dolor. Es lo que reivindicaba Jean Améry. Y esa es una forma buena de resentimiento, porque esa es la que nos permite dar pasos en firmes. Y así, cuando se hable de perdón o de arrepentimiento, si hay detrás este esfuerzo por acercarse al sufrimiento, por sufrir incluso, con sufrir o compadecer con la víctima, entonces el paso que se dé va a ser un paso sólido, porque el futuro solo es posible si se produce un cambio interior en todos y cada uno de los protagonistas. Y el del victimario pasa por entender el resentimiento moral de la víctima. Eso es lo primero que habría que decirle. Después, habría que mandarles otro mensaje y decirles que son muy importantes a los presos, que son muy importantes para el futuro, son muy importantes. El futuro de la patria vasca, por la que ellos tan inútil como perniciosamente lucharon, está en el pasado. Y solo haciéndose responsable y elaborando ese pasado violento, se podrá cancelar un tiempo e inaugurar otro. Si es un nuevo tiempo, es distinto del que ellos han vivido y del que ellos imaginaron. Y por tanto, eso supone que ellos se sitúan en el modo aprendizaje, tienen mucho que aprender, pero también tienen algo que enseñar, Pero tienen que entender, en cualquier caso, que son pieza importante del nuevo tiempo porque forman parte de la posibilidad de la justicia. Forman parte de la posibilidad de la justicia. Si por justicia entendemos no solo la aplicación del Código Penal, sino la reparación de los daños causados, que aunque no estén codificados penalmente, son daños reales. Las humillaciones, los desprecios, el miedo, el exilio interior, los aislamientos. Los presos no solo forman parte de la justicia de una forma pasiva, sufriendo el castigo, sino también pueden serlo de una forma activa, contribuyendo a la reparación
de esos daños inmateriales, pero reales. Luego volveré sobre ello. Pero, segundo mensaje, ellos son importantes para el futuro. Deberían, en tercer lugar, los presos preguntarse en este momento del desenlace del terrorismo, quiénes son los suyos, quién es su bando, quiénes son sus amigos y, por tanto, hacia qué orilla salvadora tienen que dirigir sus esfuerzos. Claro, el sentido comunitarista o tribal del nacionalismo les empujará a responder rápidamente que su mundo es el de siempre, el de los 8 apellidos vascos, aquellos que les jalearon entonces en el tiempo de las pistolas y les esperan ahora para homenajearles. Pero esos homenajes, creo yo, ya no tienen la misma significación. Ya no se les honra como héroes, sino como restos de un naufragio que son más un problema que una solución. Los líderes políticos actuales de este mundo repudian hoy el recurso a la violencia que ellos aplicaron. Lo sabemos porque fue la condición para que se les legalizara. Y es verdad que se refugian en un distingo que no se sostiene, diciendo, entonces la violencia era legítima, ahora ya no tiene sentido. Pero es un distingo que no se sostiene porque ninguno de los sueños mecánicos que en su tiempo legitimaron, según ellos, la violencia, los han alcanzado. Por tanto, en buena lógica, deberían seguir pensando que la consecución de esos objetivos mesiánicos justifican de nuevo la violencia. Pero dicen que no, sin haberlos conseguido. Y entonces lo que están diciendo en el fondo es que aquello fue un error y un fracaso. Y con eso están desacreditando su razón de ser, la de los presos. Es verdad que se podrán interesar por su suerte personal, pero a sabiendas de que políticamente están amortizados. Ya no disponen de ningún capital político que les pueda interesar a los nuevos dirigentes. Digamos, a esto les da pánico la liberación que aquellos prometían. Y ayer comentábamos ese momento de la novela Patria, estelar, en el que los 2 etarras huyen al monte porque entienden que la policía puede visitar el piso y, muertos de hambre y de frío, oyen a lo lejos o les llegan los ecos de una ciudad, San Sebastián, en fiestas. Y les repatea el que ese pueblo al que ellos quieren liberar se lo esté pasando también. Y uno de ellos comentan, pero el día que les liberemos, estos se van a enterar. Esto como aquello de, y llegó el comandante y mandó parar. Pero la fiesta continúa. Los actuales dirigentes no quieren que la fiesta pare y esa es la prueba de que aquello ya no les interesa. Entonces, para estos nuevos dirigentes, los presos, la significación política de los presos está amortizada. Y por eso digo que sus verdaderos amigos, quienes les pueden comprender y hacer valer, son precisamente, o es precisamente esa parte de la sociedad que ellos combatieron, pero que ahora les necesita. Porque esta sociedad, esta parte de la sociedad, les reconoce un capital semántico, insisto, un capital moral, una capacidad de bien y de justicia. ¿Cómo? ¿Cómo se concreta esto? Les necesita, en primer lugar, para conocer la verdad de muchas víctimas. Hay mucha parte de esa historia que se ignora y que ellos conocen. El otro día comentábamos en Zarauz, yo comentaba la reflexión de un Sonderkommando, de
de un judío que trabajaba en esa zona terrible, que eran las cámaras de gas y los hornos crematorios. Y uno de esos Sonderkommandos que cada 30 días eran liquidados regularmente para que no pudieran contar lo que realmente ocurría en ese espacio, pues este Sonderkommando, que se llamaba Grabowski, pues consiguió guardar entre las piedras del horno un diario. Dejó escrito un diario que luego hemos podido reconstruir y publicar. Y ahí decía: los historiadores del futuro podrán contar cómo hemos muerto, pero el secreto de cómo vivíamos, eso solo lo tenemos nosotros. Entonces, hay una parte de la verdad que ellos pueden llegar a reconstruir. Las víctimas y los victimarios. Y por eso es importante para el conocimiento de la verdad. Se les espera para el conocimiento de la verdad. Claro, y es muy importante esto, porque pensemos en los desaparecidos. La palabra humanidad viene de humus, que significa tierra, entierro. Para calificar lo que nos distingue de los animales, utilizamos la palabra entierro, enterramiento, inhumación. Pues ese gesto de humanidad es el que ellos pueden facilitar si, en los casos de desaparecidos, por ejemplo, dicen dónde están los restos. Son importantes para la reconstrucción de la verdad. Son también importantes para no repetir la historia. Porque es verdad que ETA acabó porque fue derrotada por el Estado de Derecho, y eso no hay duda. Pero para acabar de una vez por todas, con la tentación de recurrir a la violencia para conseguir objetivos políticos, es fundamental que quien hizo la experiencia terrorista reconozca que la violencia que él protagonizó, además de ser inútil, es deshumanizadora. Eso, para conseguir el objetivo de no repetir la historia, es fundamental. Sabemos que el terror saca lo peor del entorno. La cobardía, el miedo, la denuncia, la impiedad, el gremialismo. Pero el terrorista sabe por experiencia que además se deshumaniza, que pierde su propia humanidad, que al destruir gratuitamente la vida de otro no avanza un milímetro en la liberación de su pueblo, sino que siente cómo la vida se le va de las manos. Y para eso es importante el terrorista, el preso. Para eso es importante. Para consolidar la no repetición de la historia. Y hay una tercera razón. Es importante el papel del terrorista, del preso, y forma parte de su capital semántico, el poder contribuir a restaurar la dignidad de las víctimas. Esa parte que es negada en el hecho de la victimación. Porque sabemos que la pistola tiene un mensaje político, ¿no? Cuando mata, viene a decir: ese al que apuntamos es irrelevante para la sociedad por la que luchamos. Se le niega el concepto de ciudadanía de alguna manera. Y una versión de esta negación de la ciudadanía es el comentario tantas veces oído de: bueno, algo habrán hecho. Bueno, pues frente a ese tipo de simplezas que tienen este calado de deshumanización profunda o de negación de la ciudadanía, es importante el reconocimiento por parte del preso de que él no tenía razones para matar, que el crimen ha sido un delirio ideológico, sin base racional, que para matar había que ser un perfecto descerebrado o un
pobre diablo, como yo le oí decir a Picabea en ese encuentro de Nanclares de Oca. Matábamos los pobres diablos que nos lo creíamos. Pues ese reconocimiento es importante. Y además pueden dar un paso más. Y es que al reconocer la propia deshumanización, que reconozcan la autoridad de la víctima para sacarles del pozo. Sabemos, sobre todo por reconstrucciones, digamos, literarias, la importancia de este momento, menos por confesiones de los terroristas que por reconstrucciones literarias, pero es verdad, ¿no? Cuando Dostoyevsky en Crimen y Castigo habla de Raskolnikov, ¿no? Ese personaje que piensa que como los seres superiores puede matar impunemente, como muestra de superioridad, de la superioridad de sus ideas, y hace la experiencia de que cuando mata a aquella vieja usurera, quien muere es él. Y a partir de ese momento entiende que ha caído en un pozo del que solamente la víctima le puede sacar. La autoridad de la víctima. Reconocer la autoridad de la víctima. Eso lo puede hacer el preso. Y hay que decírselo, por tanto. El paso del tiempo tiene el peligro del olvido. Un olvido peligroso porque realmente de consumarse haría inútil todo el sufrimiento, toda la experiencia de sufrimiento acumulado. Y contra eso lucha la memoria, Hoy asociamos memoria a verdad, justicia y reparación. Y es verdad todo eso. Asociamos la memoria a justicia. Recuerdo cuando hace muchos años yo decía, memoria es justicia, y me decían, no, memoria es venganza. No, memoria es justicia, por una razón muy sencilla, porque sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Todas las construcciones teóricas que conocemos desde hace 25 siglos son una respuesta a la experiencia de la injusticia. Primero es la experiencia de la injusticia, y se tiene aunque no se tengan teorías de la justicia. Las teorías de la justicia, las construcciones de la justicia, son respuestas a la experiencia de la injusticia. Y por eso la memoria es justicia, porque sin memoria de la injusticia no habría justicia posible. Y además sabemos que en muchos casos, ante los daños irreparables, la única forma de justicia es la memoria de la injusticia. Como decía Primo Levi, ¿no? La memoria de la injusticia. Y la justicia además es verdad también. Me acabo de referir a Grabowski. Si uno ve la película de Lanzmann, Shoah, ¿no? Esa película genial, aunque dure 9 horas y media, pero ahí descubre uno lo que hemos aprendido de la Shoah gracias al testimonio de las víctimas y de los victimarios. Entonces, la memoria es verdad, es justicia y es verdad. Pero la memoria es algo más. Y yo creo que estamos en un momento en el que hay que señalar qué es ese algo más, porque en España al final estamos identificando memoria histórica con justicia histórica. Y hicimos una ley de memoria histórica que era sobre todo una ley de justicia histórica, de reparación de daños. Y ahora se oye de nuevas leyes sobre la memoria histórica que también son justicias históricas, que está muy bien, pero la memoria es algo más, algo más. Lo que caracteriza la memoria, y conviene decirlo en este momento para no desorientarnos, lo propio de la memoria es el nunca más. Es el nunca más. Es el nunca más. La no repetición, la interrupción. Inaugurar un tiempo nuevo. Y esto es una paradoja porque la memoria tiende a la repetición.
Nadie cultiva más la memoria que el tradicionalista, y el tradicionalista lo que quiere es que nada cambie, que todo siga igual. Pues no, la memoria de las víctimas lo que plantea es el nunca más. Y esto, en fin, yo lo he señalado en algún sitio, o en muchos sitios. Esto es el descubrimiento que nos hicieron los supervivientes, las víctimas supervivientes de los campos de exterminio, ¿no? Cuando fueron liberadas y sin que se pusieran previamente de acuerdo, pero de una manera espontánea y general, resumieron su experiencia, terrible experiencia de los campos, diciendo nunca más, nunca más. Esto no se puede volver a repetir. Y además añadieron, y la forma de que esto no se repita es la memoria. Y también he señalado que es extraño que algo tan frágil como la memoria pueda oponerse al tanque, por ejemplo, de la barbarie. Parece desproporcionada la memoria y la barbarie, ¿no? Y por eso, les grandes personnes, que diría Le Petit Prince, ¿no? La gente seria ha tomado medidas mucho más contundentes para evitar que la barbarie se repita. En el caso de Alemania, pues imponer a los alemanes una constitución democrática, implantar un sistema educativo donde la educación y la tolerancia es fundamental, crear unas condiciones económicas que evitaran las tentaciones del totalitarismo, en fin, medidas rigurosas. Pero para las víctimas la memoria era más importante y es algo misterioso, ¿no? Es algo misterioso. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y yo a donde he llegado es a esto, a que ellas, las víctimas, tenían perfecta conciencia de que habían vivido algo impensable, impensado, algo que no había sido pensado, pero ocurrió. Y ahí está el asunto. ¿Qué pasa cuando ocurre lo que no somos capaces de pensar, ¿no? La memoria se sitúa ahí. La memoria es un correctivo a la razón. A esa razón que piensa que lo puede pensar todo, adelantar todo, prever todo. No, los seres humanos hemos hecho la experiencia de que somos capaces de hacer lo que no somos capaces de pensar y además hacemos las cosas más gordas, las más sobresalientes, las que salen de lo normal, las más terribles. Pues si entonces las generaciones futuras nosotros queremos ser seres racionales, tenemos que rebajar un poco las pretensiones de la razón, de la argumentación y partir de lo que hemos hecho, partir de la barbarie. La barbarie se convierte en lo que da que pensar. La barbarie, el acontecimiento, está por delante del conocimiento. Y eso es la memoria. La memoria es esta cura de humildad de la razón. Y entender que si queremos construir un mundo diferente a aquel que nos llevó a los campos de exterminio, aquel que nos llevó a la barbarie, no tenemos que crear una gran y nueva teoría política, sino que lo que tenemos que hacer es pensar la política a partir de la barbarie y entender, por ejemplo, que a partir de este momento el sufrimiento es la condición de toda verdad. Eso significaría realmente tomarse en serio el deber de memoria. Construir la política, la ética, la estética, el derecho, la educación, a partir de la experiencia de la barbarie, a partir de las preguntas que plantea la experiencia de la barbarie, la experiencia del horror. Se trata, pues, la memoria, pues, casa con el nunca más, con no repetir la historia, con un nuevo comienzo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y hay dos estrategias. Yo he observado que entre los que han reflexionado sobre esto, yo he descubierto como dos estrategias. Una es la que plantea Adorno, que es la que acabo de decir, y es repensemos la política, por ejemplo, a partir de la experiencia de la barbarie. Pensemos la política como un sistema
que no se construya sobre el sufrimiento, sino que tienda fundamentalmente a paliar o a suprimir el sufrimiento. Y para eso decía uno de ellos, decía Benjamin, para cambiar la forma de hacer política y evitar que sigamos haciendo política como hasta ahora, construyendo el futuro sobre las espaldas de los más débiles, de las víctimas, lo que hay que hacer, dice él, es pensar el concepto de progreso, por ejemplo, cosa que no hemos hecho, por eso seguimos pensando igual. Pero una estrategia es esa, repensar la política o la ética a partir de la experiencia de la barbarie para cambiar la lógica y hacerlo de otra manera. Esa es una estrategia que, por cierto, está pendiente. No hemos empezado. Hoy hacemos política exactamente igual que antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre el concepto de progreso. Y el progreso y el fascismo, decía Walter Benjamin, coinciden en lo fundamental. Y es en la naturalidad con la que sacrificamos a quien haga falta por conseguir un objetivo. Esa es una estrategia. Y la otra es la que insinúa Hannah Arendt cuando dice la forma de interrumpir la lógica esa letal que nos ha llevado al desastre es el perdón. El perdón. Un concepto que chirría. Pero ella reivindica el perdón como forma de no repetición, como la forma eficaz del nunca más, no por razones morales ni por razones religiosas, sino por razones lógicas. Porque ¿en qué consiste la lógica del perdón? En romper la cadena acción-reacción. El que perdona no quiere hacer una propuesta que sea una reacción a lo que ha sufrido o ha vivido. Se rompe la cadena causa-efecto. El perdón es comenzar al margen de la lógica pasada. Esto es lo que le mueve a Hannah Arendt a decir, la figura del perdón es la que puede inaugurar un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. El perdón, desde luego, es gratuito, lo puede conceder o no la víctima, pero desde luego no es gratis, no es gratis. Exige un proceso. Ese proceso le podríamos cifrar en el término duelo. Y rescato este concepto porque fue muy importante en la sociedad alemana en los años 60. En el año 1966, dos grandes psicoanalistas políticos alemanes, Alexander y Marguerite Mitscherlich, escribieron un libro, La incapacidad de los alemanes para el duelo. Y decían, Alemania sigue con los mismos clichés, con los mismos reflejos de antes de la guerra y, por tanto, de los propios del fascismo, porque no ha hecho duelo. El duelo consiste en elaborar la pérdida de un ser querido. Para los Mitscherlich, el ser querido por los alemanes, el más querido, por el que no habían hecho duelo, era Hitler. Era Hitler. No hicieron duelo porque al ser derrotado, los alemanes miraron para otro lado. Miraron para otro lado y tomaron distancias, se exculparon diciendo, nos engañaron, no sabíamos, se volcaron en el trabajo para demostrar al mundo que su laboriosidad les hacía perdonar todo, se identificaron con los aliados, en fin, todas estrategias que evitaban la elaboración del duelo, es decir, entender su responsabilidad en la obra de la persona que habían amado y con la que se habían identificado, Hitler. Y como se negaron a ese duelo, lo que ocurría, dicen estos psicoanalistas, era que los alemanes estaban reproduciendo los mismos comportamientos anteriores. Seguían siendo antijudíos, seguían siendo anticomunistas, seguían siendo incapaces de participación política porque todo lo esperaban de una figura salvadora, en este caso paterna, aquel Adenauer, y al no hacer duelo, al no haber elaboración de la responsabilidad y de la culpa, no se producía el cambio necesario
para el nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo al que aspira el perdón y en lo que consiste el perdón. Y ponían un ejemplo increíble. Hablaban de que el libro se publica en el 66 y en el año 65, Joseba se acordará, hubo unas elecciones en Alemania y estuvo a punto de ganarlas Willy Brandt y las perdió en la última quincena porque un periódico, una revista conservadora, el Die Welt, sacó un reportaje que le mató políticamente y le acusó de traición. Willy Brandt era un traidor. Era un traidor porque durante la guerra había desertado del ejército de la Wehrmacht, del ejército nazi, y se había apuntado al ejército noruego para luchar contra Alemania. Eso le hizo perder las elecciones. Y le hizo perder las elecciones porque el público seguía todavía con los comportamientos anteriores. El tema, pues, del duelo es muy importante, como condición precisamente para el cambio que anunciamos. Y la pregunta es si ha habido duelo en la sociedad, en esa parte de la sociedad vasca cómplice y en los propios actores. Y más bien lo que está apareciendo es una estrategia de olvido. Lo que aquí se está produciendo, visto por lo menos desde con un poco de distancia, es voluntad de olvido. Una voluntad de olvido que a veces se camufla bajo la peor de las formas, que es, hay formas de memoria que son perfectos olvidos. Hay formas de memoria que son perfectos olvidos. Y una de esas concreciones, de esas estrategias de olvido, es seguramente el discurso, la pluralidad de discursos. Esa figura de la pluralidad de discursos. Eso puede ser un buen ejemplo de la memoria que olvida. Y quisiera decir algo sobre esto, ¿no? Porque para señalar en qué sentido esto puede encubrir una estrategia de olvido. Cuando hablamos de pluralidad de discursos hay que hacer algunos distingos para no liarla, ¿no? Una cosa es la pluralidad de relatos biográficos, evidentemente, cada cual cuenta la feria como le va en ella. Incluso puede haber una pluralidad de relatos históricos de los historiadores. Cada historiador puede enfocarlo de una manera u otra, y si pueden ser relatos complementarios, pueden ser relatos opuestos, pero en cualquier caso, quien dirime sobre esos distintos relatos es la ciencia, el rigor científico, el rigor del historiador. Entonces puede haber relatos diferentes, pero en lo que no puede haber relatos es en la valoración moral del pasado. Ahí no cabe pluralidad de relatos. Ahí, a la hora de hacer cualquier relato sobre lo que ha ocurrido aquí, hay que tener en cuenta lo fundamental, y es la valoración del hecho de la violencia, de esta violencia tal y como se ha desempeñado, ¿no? Conseguir objetivos políticos matando. Y ahí solamente cabe un relato, guiado por esa reflexión que hace, lo he citado muchas veces, pero lo repito, que hacía Castellio cuando discutía con Calvino, que quería hacer buenos a los ginebrinos por la fuerza. Quería salvarles a base de disciplina y de rigor. Y si era necesario, torturando y matando. Y le decía a Castellio, aquel gran humanista, le decía, matar a alguien por una idea no es defender una idea, es cometer un crimen. Entonces, ese es el eje vertebrador de un relato moral. Recurrir a la muerte o al asesinato para defender una idea no es defender una idea, es cometer un crimen. Y si entendemos esto, tenemos que entender, por tanto, que el relato debe incluir la asunción de responsabilidades y de culpas, de responsabilidades colectivas y de culpas individuales. Y esa asunción de responsabilidades y de culpas se sustancian con una estrategia que yo diría mirar de frente y no de lado.
asumir la responsabilidad, asumir la culpa, solamente se puede hacer mirando de frente y no de lado. ¿Qué quiero decir con esto? Mirar de frente es mirar a la víctima y entender que, lo que decía antes, que es ella la que puede guiarnos en la recuperación de la humanidad perdida. Eso es mirar de frente, reconocer la autoridad de la víctima. Y mirar de lado consiste en preocuparse de la culpa de otros para de esa manera exculparnos nosotros. Levinas, cuando habla de la interpelación del otro, en este caso la interpelación de la víctima, cuando habla del significado de los ojos de la víctima, dice que ante eso el sujeto tiene que comportarse como un deportista en el momento de la gran marca, o como el enfermo que va a entrar en un quirófano, concentrándose en esa mirada, porque cualquier desviación puede ser mortal, puede llevarle a la ruina. No puede distraerse despilfarrando sus energías. Entonces, la pluralidad de discursos mira de lado y pierde de vista el frente, y por eso acaba siendo una estrategia de exculpación y, por tanto, de olvido. Estoy en los 45 minutos, acabo ya. Yo creo que habría que insertar la política de acercamiento de los presos en el contexto de una forma de convivencia que sea democráticamente superior. La salida de la violencia tiene que ser una forma superior de democracia. Y que en este contexto, ¿no?, situar el destino del preso en este contexto superior, que en este contexto se relacione el destino del preso con exigirle que contribuya al restablecimiento de la verdad, exigirle que entienda la importancia del reconocimiento del daño, exigirle el repudio de la violencia, exigirle que proclame la autoridad de la víctima, esto no debería verse como un obstáculo a la reinserción, como poner chinitas o trabas a la reinserción, sino como una forma de hacerle valer, de darle importancia, de hacerle ver que su experiencia, que fue letal, puede metabolizarse en aportación sanadora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por compartir con nosotros todas estas reflexiones intensas y que dan mucho de sí para pensar. Estoy segura de que a muchos de vosotros y vosotras os surgen, no sé, preguntas, alguna reflexión a raíz de las cuestiones que ha planteado aquí Manuel, y bueno, tenemos espacio para compartirlas. Buenos días. Lo primero, un reconocimiento por lo magnífico de su exposición. En los argumentos que ha planteado, o factores necesarios para la reinserción, no lo ha citado, pero se desprendía de lo mismo el argumento o el factor de la decisión libre del victimario. Tiene que haber una voluntad manifiesta. Sin embargo, quería hacerle una pregunta que ya sé que deviene de algo inevitable, pero que es interesante que le demos una vuelta. ¿Cómo se concilia la necesidad de que haya una decisión libre de todos y cada uno de los presos que se quieren incorporar a un proceso de reinserción con el hecho de que, y digo ahí inevitablemente, esto haya sido una decisión colectiva y política de ese colectivo de presos? Insisto en lo de inevitable porque la realidad se ha producido como posiblemente se iba a producir. Pero eso ¿cómo puede distorsionar, cómo puede afectar o cómo puede favorecer también, claro? Gracias. Sí, ayer comentaba con Jesús la dificultad de
de hacer llegar este discurso al propio, ya digo, la dificultad material de hacer llegar este discurso al propio preso, dado que viven pues, en una nube cerrada, impermeabilizada de alguna manera, ¿no? Todo esto, a mí lo que modestamente me interesa es que este tipo de ideas formen parte del debate político, que no estoy seguro de que formen parte. Normalmente vemos que el preso, es visto en el mejor de los casos como un problema. Y sin embargo, yo creo que hay que hacer ver lo positivo que sería el político para una nueva democracia si realmente diera los pasos que, por ejemplo, dieron los exetarras de Nanclares de Oca, del experimento y de la experiencia. Entonces, es llevar eso al discurso político. No será fácil que esto llegue al propio preso, porque tendrá que vencer muchos obstáculos, muchas mediaciones, pero hay que ponerse a ello, ¿no? Porque la alternativa es perder definitivamente una gran experiencia de sufrimiento y hacerla inútil. Y la hacemos inútil no solamente cuando los que mandan se orientan claramente hacia el olvido en cualquiera de sus modalidades, sino cuando pensamos que los presos no tienen nada que decir. Y yo creo que ellos tienen un capital, insisto, semántico difícil, porque, digamos, lo tienen en bruto, lo tienen en potencia, lo tienen que desarrollar y desarrollar a través de pasos que muchos de ellos no han dado, pero que es posible darles, ¿no? Que esos pasos, algunos los han dado. Entonces va mucho más, la única respuesta que doy, reconociendo la dificultad de que esto llegue al preso, es de que forme parte del debate político. Sí, me uno a las gracias que ha dado Antonio por decirlo de alguna forma, por esta maravillosa conferencia que hemos podido vivir. Gracias, Manuel, porque se puede aprender siempre mucho. Dejando de lado otras muchas preguntas y aclaraciones que me gustaría, me voy a centrar solamente en una que a mí personalmente me preocupa mucho. ¿Hay alguna vinculación entre el recurso a la violencia y las razones que los que recurren a la violencia dan para ello? No me ha quedado claro si lo ves así o no. Lo voy a unir con una cosa. Has dicho que las víctimas son víctimas porque para quien las mata son irrelevantes en su proyecto político. Yo creo que las mata porque son muy relevantes para su proyecto político, porque son un estorbo, porque significan aquello que no debe tener sitio en el proyecto político que quieren alcanzar. Y es precisamente esa relevancia que viene precisamente por las razones que al victimario, a mí me gusta seguir llamándoles verdugo, no sé si es incorrecto, pero que llevan al victimario, al verdugo, a matar a las víctimas. Esa relevancia que tienen porque significan la sociedad que no quieren. Y en ese sentido me preocupa, y sabe Chus, que tengo mis dudas sobre el proyecto Nanclares, me preocupa que no hayan contribuido lo suficiente a la verdad que podían haber contribuido diciendo quiénes son los asesinos de aquellos casos en los que no se conoce al asesino y ellos pueden aportar elementos para ello, e incluso alguno de ellos ha escrito, igual ahora no lo haría, que sigue defendiendo el mismo proyecto político que defendía con las armas, pero ahora sin armas. Por eso la pregunta de la vinculación posible, estrecha, inexistente, entre el proyecto político que defendían y que les llevó a matar, porque me asusta que ahora no solamente no exista el debate de lo que podrían aportar los presos
potencialmente a una nueva comprensión de democracia, sino que sus herederos y el nacionalismo llamado moderado firman pactos que se parecen muchísimo al proyecto político que llevó precisamente a matar. Gracias. Muchas gracias, Joseba. Tú también has abierto un abanico de temático muy amplio. Y a la pregunta de si no hay una vinculación profunda entre violencia y ese proyecto político, más allá de declaraciones formales de aceptación de las reglas de juego democrático, yo creo que sí. Yo creo que el nacionalismo es por esencia violento. El nacionalismo, todo nacionalismo. Recuerdo unas declaraciones de Pujol que decía hace unos años, cuando estaba en plena forma, y decía: si alguien quiere entender el nacionalismo catalán, que entienda que nos inspiramos en Herder. Claro, aquí Herder, la gente pensará que Herder es el nombre de una editorial, pero Herder es un personaje que conocemos muy bien y efectivamente es el padre del Estado-nación, del nacionalismo moderno. Y este era un personaje reaccionario que, asustado ante las posibilidades, digamos, napoleónicas de construir una Europa política en base a los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, levantó la bandera de una alternativa, decía él, alemana, pero que ha tenido impacto en el mundo entero, que era sustituir a libertad, igualdad, fraternidad, los principios de sangre, tierra, religión y lengua. Principios profundamente reaccionarios y excluyentes. Entonces, el nacionalismo tiene ese punto de exclusión necesaria. Es verdad que al final el nacionalismo, yo creo que el caso del PNV aquí, pues se alimenta de otras tradiciones democráticas y conviven varias almas, pero cuando se expresa el alma nacionalista, la lógica del alma nacionalista es la exclusión. Y eso vale para el nacionalismo español, catalán, vasco o español. Es decir, cuando Américo Castro, ¿no?, este gran historiador, analiza el nacionalismo español tiene un problema de origen. Y es un trauma histórico. Y es que se constituye como modernidad, como Estado moderno, a través de la exclusión primero de los judíos, que eran españoles de toda la vida, y luego de los moriscos, que eran españoles de toda la vida, pero diferentes, y luego de los protestantes, de los erasmistas, de los liberales, de los rojos, de lo que sea, siempre excluyen. Entonces, yo creo que hay un debate en este país fundamental, que es el tema en el que tú has intervenido, evidentemente, y es el tema del nacionalismo. Y yo creo que sí, aquí hay muchas contemplaciones, de luego teóricas con el nacionalismo, que son injustificables. Y ese debate no nos atrevemos a darle, entre otras razones porque para nuestra generación el nacionalismo vasco y catalán fue antifranquista y eso parece que significa reconocerles que son profundamente democráticos. Y no, también era antifranquista Stalin y no era demócrata. Entonces, ese debate yo reconozco que está ahí y que está por dar. Después, es verdad, yo digo, las víctimas ha habido en la historia siempre. La historia se ha hecho sobre víctimas, pero eran invisibles y yo digo siempre insignificantes. Es decir, no tenían significación para ese proyecto político, claro. Pero tú dices, es que eran muy significativas, naturalmente, para un proyecto alternativo, para un proyecto, digamos, plural, nada. Entonces, no creo que sean dos afirmaciones opuestas, sino vistas desde perspectiva diferente. Yo me guiaba ahí un poco por la perspectiva hegeliana, que cuando analiza en la historia, en la introducción de la filosofía de la historia, cómo la humanidad se ha construido y pone sobre la mesa los dichos y hechos y trata de ver una coherencia entre todo eso a lo largo del tiempo, y dice, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? La historia de la humanidad
es un absoluto absurdo. Está construido sobre tortura, sangre, violencia. Y parece decirnos, pues, el sujeto de esa historia no es seguramente el Homo sapiens, sino algún animal todavía superviviente, ¿no?, encarnado en cada uno de nosotros. Pero enseguida nos tranquiliza diciendo, tranquilos, esto es el precio del progreso. Hay una racionalidad, ¿no? Y bueno, y en esa construcción de la historia bajo el signo del progreso, pues hay algunas florecillas que hay que pisotear, esas florecillas situadas al borde del camino. Es una forma de hablar de la insignificancia, pero es verdad que son muy significativas, son fundamentales. Por eso es tan importante reivindicar la ciudadanía negada de las víctimas, porque es la única forma de construir una democracia. Entonces estoy de acuerdo. Bueno, antes de nada, agradecer también la excelente exposición que usted ha hecho. Comentábamos por aquí que charlas o conferencias como la suya tendrían que darse en los institutos, ¿no? Hombre, no sé si los chavales de 12, 13 o 14 años comprenderían todo lo que la reflexión que implica su conferencia, ¿no? Pero desde luego que es una gran idea. Habla usted fundamentalmente de los presos de ETA, pero el preso en el momento, sé que es una perogrullada, en el momento que deja de serlo se convierte en un ciudadano. Y un ciudadano que tiene que convivir con el resto de la ciudadanía, incluido probablemente algunos de familiares de aquellas personas a las que ha quitado la vida. Mi pregunta iría en torno a cuál tendría que ser el comportamiento de la sociedad respecto de esas personas que han cometido gravísimos delitos de sangre, que han tenido además un apoyo social importantísimo y que se reincorporan a la vida ciudadana. En estos momentos están dando una serie bastante mala, en mi opinión, en Antena 3, que se titula Presunto culpable. Gira en torno a una localidad vizcaína, Mundaka, entre Mundaka y Bermeo, y en el primer episodio es un thriller, una especie de culebrón. Aparece únicamente en un momento una pancarta de amnistía o Shoah. En el segundo episodio sabemos que uno de los protagonistas, secundario, está en prisión, no sabemos sus motivos, se intuyen. En el tercer y cuarto episodio sabemos que es un preso de ETA y en el cuarto ya que está en un programa de reinserción. En el primer capítulo, cuando el protagonista principal, a quien se sospecha que ha sido responsable de una muerte que no tiene nada que ver con el tema político, entra en lo que se supone que es una Rico taberna, la responsable de la Rico le espeta que los asesinos en ese local no son bien recibidos. Creo que es una maldad por parte del guionista, pero que puede ayudarnos a abrir un debate en torno a una cuestión que en nuestro grupo de trabajo sobre terrorismo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Qué aguantaríamos o qué soportaríamos o qué admitiríamos mejor? ¿Convivir con alguien que fue acusado de cometer un delito execrable como el de la pedofilia, por ejemplo, en nuestro propio portal, en nuestra propia escalera, o hacerlo con alguien que cometió también delitos gravísimos de terrorismo? Y alguien me decía, ¿no preferirías que tu vecino fuese un exetarra que un delincuente sexual? Cuando establecemos esa diferencia incluso moral sobre los motivos del victimario, también nosotros estamos de alguna manera negociando con nuestra propia forma de ver al victimario y de aceptarlo dentro de nuestra propia sociedad. ¿Cuál sería el comportamiento que tendríamos que tener o que tendría que tener la sociedad respecto de esos individuos que han dejado de ser presos para convertirse en ciudadanos de nuevo? Difícil pregunta, ¿no? Porque además seguramente que la respuesta concreta solo se puede elaborar al hilo de experiencias concretas, es decir, conviviendo, seguramente es como uno, pero así desde la distancia, claro, yo diría, el principio rector de una conducta debería ser entender que el que comete el crimen, uno que comete un crimen no es un criminal. Vamos a ver, uno que comete un crimen
es un sujeto capaz de hacer cosas buenas, es capaz de superar su propio crimen. Y esa actitud generosa del ciudadano, que es también prueba, de su superioridad moral, no hay que perderla de vista nunca, ¿no? Es decir, tienes que darle una oportunidad. Naturalmente que posiblemente la actitud más productiva sería la del resentimiento que decía antes, ¿no? Esperar que él entendiera el daño que ha hecho. Y entender, por tanto, también que ante una negativa a hacer ese proceso de reconocimiento del daño, pues la víctima se exprese con el resentimiento primero, el resentimiento como venganza, ¿no? Sería comprensible, pero no ayudarían mucho a la situación. Claro, balbuceo porque yo creo que será la experiencia concreta la que nos vaya dando elementos, ¿no? Porque entre el todo y la nada tiene que haber intermedios. Se trata en cualquier caso de que el que ha cometido un crimen acabe reconociendo el daño que ha hecho. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Ese debe ser nuestro objetivo. Eso no lo va a conseguir solo el vecino, ¿no? Eso será el resultado de un proceso educativo y cultural, ¿no? Y ahí, pues eso, la serie de televisión, los mensajes que se manden desde la opinión pública, la formación en la escuela. Estamos ante un proceso muy largo y seguramente hay que apostar a eso, a un proceso largo en el que hay una parte posiblemente insalvable, es decir, hay una parte que va a quedar totalmente, que está cosificada en ese pasado y no va a haber nada que hacer, pero de cara al futuro no solamente depende de lo que los presos piensen o hagan cuando salgan, sino también de sus entornos, de sus descendientes, y eso es un debate cultural, ese es el debate por el relato, ¿no? Entonces, aquí hay que pensar a medio plazo, aquí hay que pensar a medio plazo. Estos traumas no se solucionan posiblemente con una generación. No sé, balbuceo respuestas. Bueno, yo me uno a los agradecimientos de los que me han precedido, ¿no? en las preguntas, por la magnífica conferencia, muy inspiradora. A mí me gustan mucho los ejemplos que extrae usted del caso del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, con los mutatis mutandis de rigor, ¿no? Para aplicar a nuestro caso, pero creo que las enseñanzas morales ahí están, ¿no? y se deben aprovechar. Ahí hay un pasaje de Jan Amery en el que él se refiere a que no se dirige tanto en sus memorias a sus compañeros de infortunio, porque dice él que ellos ya saben, sino a los alemanes, ¿no? Para recordarles algunas cosas que tal vez no les habían sido contadas o desveladas, ¿no? Entonces, ese resentimiento del que hacía gala Jan Amery, no sé si era positivo, quizás para él no tanto, porque al final le hacía daño, ¿no? le causaba dolor, pero sí que creo que era útil, sobre todo para el conjunto de la sociedad, ¿no? Para esa necesaria labor de memoria. Pero claro, mientras la Alemania de posguerra disfrutaba pues, de ese milagro económico felizmente, pues el propio Jan Amery, como usted sabe, se terminó suicidándose. Claro que hoy entiendo que no es incompatible, por una parte, el bienestar material con el desarrollo de unas políticas de memoria que en Alemania me parece que son ejemplares, o así al menos lo entiendo, ¿no? Y de las que seguramente aquí podríamos aprender bastante. No sé si es tanto una pregunta como una reflexión en voz alta. Gracias. Sí, el caso alemán es ejemplar en muchos aspectos. También es llamativo que en 1966 no hubiera todavía valor para enfrentarse al pasado. Es decir, el libro es una denuncia.
el libro de los Mitscherlich, es una denuncia, ¿no?, del pánico del alemán a enfrentarse a su responsabilidad. Eso se produce después, se produce a final de los años 70. Ese cambio se produce. Y hoy Alemania es un ejemplo en muchos aspectos. Está empezando a dejarlo de ser. Pero uno va, por ejemplo, a Berlín y ve lo que es una ciudad consciente de la memoria. No puedes dar un paso en Berlín sin que te asalte el pasado interpelándote. Y está hecho de tal manera, está hecha la memoria de tal manera que interpela. No tiene nada que ver, por ejemplo, si alguno ha visitado el Museo de la Memoria de Santiago de Chile, que es el perfecto ejemplo de un museo historicista. Él era así una vez. Tú entras allí, te cuentan gritos, no sé qué, Allende para arriba, para abajo, y es como una historia que tuvo lugar, pero que no tiene nada que ver con el presente. No interpela en absoluto, ¿no? Chile es un país también blindado a la memoria. Terrible, ¿no? Pero Berlín no. Entonces, te interpelan el Museo Judío, te interpelan los grandes monumentos a las víctimas judías, a las víctimas gitanas, a las víctimas homosexuales. Te interpela esa calle, la Wilhelmstraße, donde estaban las sedes de las policías del régimen, y que fueron bombardeadas y han quedado tal cual, en ruinas. Entonces tú te paseas por esa calle, una calle central, ¿no?, y vas viendo, te asalta el pasado, vas viendo lo que fue esa Alemania y por tanto la responsabilidad que de ahí se deriva para las generaciones posteriores. En fin, pero tuvo que pasar tiempo, ¿no? Y fíjate, y tuvo que pasar también mucho tiempo en otra cosa, ¿no? A propósito del GAL, yo creo que hay que hablar siempre del GAL. Pero los alemanes tardaron 50 años para empezar a hablar de los alemanes como víctimas. No se lo permitieron hasta que no estuvo bien instalada la cultura de la responsabilidad por las víctimas judías. Entonces ya se empezó a hablar de las víctimas alemanas, pero sabían que no había llegado su momento. Y eso también es importante en la pedagogía, ¿no? Saber que hay momentos, ¿no? No se trata de negar, se trata de establecer los tiempos. Entonces, Alemania es un ejemplo, efectivamente. Yo creo que ha llegado una generación ahora que quiere olvidar. Pero durante mucho tiempo los alemanes se comportaban como aquel canciller, no Willy Brandt, el siguiente canciller socialista, Schmidt, contemporáneo de Mitterrand, y decía él: yo siempre voy 3 pasos por detrás de Mitterrand. 3 pasos por detrás. Consciente de que Alemania no puede traducir en poder político su poderío económico. Nuestra responsabilidad es Europa, ¿no? Eso se ha acabado. Y empieza a haber signos de que llega una generación. Y por eso esto de la memoria va y viene, y hay que tener, nunca es una victoria, nunca es un objetivo logrado. Se puede deshacer. Cuesta mucho hacerla, pero se puede deshacer en un minuto. Y por eso la importancia de la cultura, de cultivar la memoria, ¿no? A todos los niveles, a todos los niveles. Bueno, pues con esta damos por terminada esta primera parte del seminario. Agradecerte de nuevo tu participación y todas estas reflexiones con las que nos dejas y bueno, vamos al merecido descanso antes de continuar.